Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito Pensante con su amigo Charlie Pérez, donde nuestro lema es Cogito ergo sum, pienso, luego existo, del famoso filósofo francés René Descartes, padre de la filosofía moderna. El día de hoy les traigo un temazo muy bueno, considero yo, que es el de las falacias. ¿Y qué relación tiene este tema y por qué lo quiero abordar? Bueno, comúnmente nos encontramos contenido ya sea en redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, incluso en publicaciones, notas periodísticas, incluso hasta de carácter científico, personalidades de gran preparación académica y incluyendo este humilde podcast en el que nos dicen o nos argumentan ciertas cuestiones que deben de ser de credibilidad para la persona que lo está oyendo. Esto se realiza a través de un ejercicio de retórica, de una retórica de tratar de convencer a la persona que te está escuchando de que tus argumentos o de lo que estás diciendo es correcto. Este ejercicio de retórica se basa en la argumentación. Comúnmente las argumentación en la estructura básica del silogismo, de que es un silogismo, es la composición de una argumentación, de un argumento, se compone de premisa mayor, premisa menor y una conclusión. De esta forma se distribuye, se conforma una argumentación en un sentido lógico, ¿sí? Eh, Voy a poner un ejemplo sencillo para cimentar lo que es esta argumentación en base a este silogismo, ¿sí? Digamos, eh, todos los perros tienen cuatro patas. Mi perrito, yo tengo un perrito chihuahua, por lo tanto, mi perrito chihuahua tiene cuatro patas. Esa sería una forma de argumentación dentro del silogismo. Tenemos la premisa mayor que nos habla, tiende a ser generalista, que nos dice todos los perros tienen cuatro patas. Ahora, una premisa menor que tiende a ser específica alude a un elemento. Tengo un perro chihuahua, que es un perro, es un animal que está catalogado en la categoría de perro. Y por lo tanto, la conclusión es de que mi perro chihuahua tiene cuatro patas. Es una premisa demasiado obvia, pero la ejemplifico simplemente para dar un poco de noción. Bueno, de lo que es el tema y dirán, pues sí, ya nos hablaste de la argumentación, del silogismo, de la retórica, del cómo se utiliza esta, ya sea en los diferentes medios periodísticos, noticias, YouTube, redes sociales. ¿Y eso qué tiene que ver con las falacias? Bueno, comúnmente estos argumentos se encuentran falseados o incluso no se emplea cabalmente esta estructura lógica para construir un argumento válido. E incluso se atacan cuestiones incluso mismas fuera de un argumento. Entonces de ahí surge la falacia, que es un argumento incorrecto que trata de ser persuasivo para hacer convencer a la persona que lo está escuchando de que es correcto. De estos tipos de falacias tenemos las formales y tenemos las informales. Las formales están dentro mismo del argumento, pero la que nos concentraremos el día de hoy son las informales, ¿sí? Entre estas, la primera que quiero abordar y es de las más utilizadas son las falacias ad hominem. ¿Qué quiere decir esto? Que atacan a la persona. Y tenemos unas que son de carácter muy ofensivas directamente hacia la persona que realiza cierta argumentación y no ataca la idea, no ataca la idea, sino la persona que está diciendo la idea, ¿sí? Ejemplo de una falacia ad hominem. Digamos que yo estoy hablando del aborto y
y las repercusiones emocionales que tiene en la mujer. Si la otra parte que me estuviera escuchando eh, me escuchara y quisiera rebatir mi idea, podría utilizar esta falacia ad hominem para decir, tú cómo hablas de los sentimientos que tiene la mujer, las cargas emocionales que tiene la mujer que aborta, si tú no eres una mujer, eres un hombre. Entonces no está atacando mi argumento, sino a la persona, ¿sí? Incluso pueden ser de carácter más agresivos. También dentro de las ad hominem tenemos otra variante que es circunstanciales. Y atacan aspectos, por ejemplo, volviendo a lo mismo, si yo empezara a hablar del, no sé, del aborto, habría decir, tú tienes una agenda ideológica que estás impulsando, por eso estás a favor del aborto, o estás en contra del aborto, o tú tienes creencias profundamente mm, religiosas, por eso estás en contra de que se aborte. Y se ataca un aspecto de la persona, no de lo que está diciendo, no del argumento que está vertiendo, sino en base a una circunstancia propia de la persona. E incluso puede ser otra misma dentro de la dominant, una autocontradicción, ¿sí? Por ejemplo, yo pudiera estar diciendo, hablando completamente del ateísmo y pudiera alguien decirme, no, pero yo te vi el otro día prenderle una veladora a la Virgen de Guadalupe. Entonces, ¿crees o no crees? Entonces sería dominen también, porque no se está atacando lo que yo estoy diciendo, el argumento que estoy diciendo, sino una supuesta contradicción entre algo que se está interpretando del que está diciendo el argumento, ¿sí? Pero de la persona, no del argumento en sí. Esas son las falacias ad hominem. La siguiente falacia que quiero abordar es la de composición. Y esta de una vez se deriva a la de división. La de composición, primero, nos dice que una falacia de composición es la que se afirma que una parte compone al todo. ¿Sí? Ejemplo, en un salón de clases agarramos a Juanito. Y Juanito es el más inteligente o el más astuto del salón y por eso decimos, no, pues todo el salón es el más, por lo tanto todo el salón es más inteligente, es muy buen grupo, es un grupo sumamente hábil, sumamente motivado. Sí, y contrariamente, que agarráramos a Juanito y viéramos que tiene problemas de aprendizaje o que es un niño muy desmotivado, entonces ahí veríamos que diríamos en una falacia dominant, pues Juanito es muy desmotivado y por lo tanto todo el grupo es muy desmotivado y tiene problemas de aprendizaje, este salón tiene problemas de aprendizaje. O sea, lo que quiero dar a entender es que una parte debe a comprender el todo y eso vemos en este caso que es un error, porque bien, ahora el de división para cerrar esto. La falacia de división es decir que un todo constituye las partes. Entonces diremos, el salón de segundo B es un salón pero muy inteligente, muy activo, muy motivado. Por lo tanto, todos los que estén en el segundo B son activos y motivados. Pero podríamos tener a Pedrito, a Juanito, que realmente no esté muy activo ni motivado, incluso tenga ciertas problemáticas de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, querer definir al todo, digo, una parte por el todo. Eso es también una falacia de incongruencia. Y es muy utilizada comúnmente y a veces por la sutileza es difícil de detectar y es difícil de ver que nos están diciendo una falacia de este tipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto en la falacia de composición como la de división, es mentira que una sola parte sea el todo, pueda referenciar lo que es un todo. Y igualmente que un todo, de manera inequívoca, pueda referenciar lo que es una parte. ¿Sí? Tiene que haber unas cuestiones, dependiendo de las situaciones, que les den cierta congruencia. ¿Sí? Si viene una parte, es
como es un elemento del todo y un todo está conformado de varias partes, no quiere decir que haya una correspondencia absoluta entre ambas, ¿sí? La siguiente falacia que traigo es la de que apelan a la autoridad, falacias de apelación a la autoridad. Y tenemos la ad verecundiam y la ad populum. La ad verecundiam, esta trata como es una falacia que apela a la autoridad, trata de convencer a la persona que está haciendo su argumento, la persona que está argumentando trata de convencer a los demás en base a la autoridad de un tercero, que comúnmente este tercero es muy prestigioso. Ejemplo, si estuviera hablando de la evolución de las especies, diría, no, el humano todavía está en un proceso muy constante de evolución, ya lo dijo Darwin. El proceso evolutivo es continuo y no se detiene. Entonces sería a lo mejor un tipo de falacia de autoridad, porque lo dijo Darwin, pero no estoy diciendo nada más, no estoy creando un argumento sólido para decir que realmente el hombre está continuando su evolución, no sé, no está creciendo una oreja, una nariz, no está disminuyendo la nariz, y que sí hay ciertas teorías sobre eso. Pero lo importante aquí no es tanto que sea cierto o falso, sino de que se está apelando a la autoridad de otro para convencer que es cierto lo que se está diciendo. ¿Sí? Pudiera ser en literatura, ya lo que dijo Shakespeare, lo que dijo Platón, lo que dijo Aristóteles, lo que dijo Einstein. O sea, se apela a la autoridad de otro para convencer, no por el propio argumento. Y entonces es una falacia ad verecundiam. Y luego tenemos la falacia ad populum, que es en base a la autoridad de la mayoría, ¿sí? Y estos tipos de argumentos son muy comunes que se realizan en foros o que se ejecutan cuando un argumento va enfocado a medios masivos. Sí, imaginemos una conferencia. Un ejemplo. ¿Quién de aquí podría en su sano juicio estar en contra del aborto, si gracias a que sus madres no los abortaron están el día de hoy aquí? ¿Sí? Eso es una falacia, un tipo de falacia ad populum, porque apela a la autoridad de la mayoría. Incluso a veces esta autoridad de la mayoría pudiera estar equivocada, porque realmente no estoy esgrimiendo un argumento respecto del aborto, sino estoy argumiendo mi argumento en base a lo que la mayoría opina, a lo que la mayoría acepta como tal, o busco que esa aceptación como tal. Y es muy común que nos encontremos, por ejemplo, de los pertenecientes a grupos sectarios, religiosos, corporativistas, grupos sociales muy arraigados en ciertas ideologías que comparten, y por lo tanto la persona que está siendo interpelada por medio de esta falacia se ve reducida, ¿sí? O sea, todos nosotros estamos bien. Aquí todas las personas que están en este auditorio están de acuerdo conmigo. Por lo tanto, lo que yo digo es correcto. ¿Por qué? Porque todos están de acuerdo conmigo. Independientemente de que todos los que estén de acuerdo conmigo, igual que yo, estemos mal, pero pues estamos correctos porque todos estamos diciendo que lo es. Entonces aquí es un aspecto también que me gusta mucho de la situación de la ciencia en sí, de la filosofía, es que las cosas son correctas, son verdaderas, son reales por sí mismas, las tienen que ser reales por sí mismas, ¿sí? No porque todos pensemos que el cielo es verde, pues es verde. Realmente, si una persona como tal, desde todo su momento, al azul, pues es azul. No cambiamos la realidad. A lo mejor ahí habrá quien me diga, el cúmulo de la sociedad decide el lenguaje. Sí, pero pues el lenguaje, en el ejemplo que lo estoy utilizando ya está preestablecido.
Estamos con un lenguaje preestablecido, no estamos construyendo otro lenguaje. Entonces, en el ejemplo que estoy utilizando, es correcta la afirmación que estoy mencionando para esta situación. Luego, la siguiente falacia que quiero manejar es la ad ignorantium, ¿sí? De que como algo no se sabe, todavía a ciencia cierta, por lo tanto se usa como un argumento para conocerla, para afirmar la verdad. Ejemplo de esta falacia, pues apela al futuro, de decir, los carros voladores gastarán menos gasolina. Eso es definitivo, porque la tecnología va aumentando, tenemos que ir a las energías renovables, a aprovechar al máximo las energías y por lo tanto, dentro de cuando se inventen los autos voladores, por lo tanto gastarán menos energía. Pues sí, como tal no lo sabemos y al no saber esto lo construimos como una verdad. Dice, pues sí, esto es una probabilidad. Bueno, continuamos. Luego tenemos las falacias de irrelevancia, son falacias que se basan en premisas débiles. Que sus premisas que las conforman, como ya les había dicho en un inicio, son muy débiles. Por lo tanto, se cometen estos errores o a veces intención. Antes hablaba de que falacia era un error en la argumentación y un sofisma era un error predeterminado en la argumentación. O sea, la falacia era un error que no te dabas cuenta que estabas cometiendo al momento de argumentar, y un sofisma sí te dabas cuenta que estabas cometiendo un error al momento de argumentar, pero aún así lo hacías. Hoy en día está en desuso el sofisma y comúnmente se usa el término falacia. Pero regresemos. De relevancia, que son premisas débiles. Tenemos la petitio principii, que nos dice que la premisa se asemeja a la conclusión. ¿Sí? Entre la misma premisa se encuentra la conclusión, que sería cuestión ilógica. ¿Sí? Simplemente en la conclusión se cambian con otras palabras. ¿Sí? Aquí un ejemplo muy práctico dice, el verdadero amor es eterno. Por lo tanto, la conclusión, el amor debe durar para toda la vida. Pues es una repetición de palabras, ¿sí? El verdadero amor es eterno, por lo tanto, el amor que es cierto debe durar toda la vida. Pues es una repetición de la misma idea, de la premisa con la conclusión. Entonces continuemos. Luego tenemos la de sentimientos o ad baculum o ad bastum, al bastón, ad baculum. Este tipo de falacias que apelan a los sentimientos buscan argumentar generando cierta carga emocional en el que está escuchando para convencer de que es cierto lo que está diciendo, pero por medio de este sentimentalismo, de apelar al sentimiento del otro. Y tenemos, por ejemplo, la ad baculum, que nos constituye una amenaza que pretende ser argumento, ¿sí? Ejemplo, vuelvo a retomar, por ejemplo, lo del aborto, sé que es un tema un poquito polémico, pero un tipo de falacias de esta de ad baculum sobre el aborto. Y a lo mejor tiene un poquito de relación con la anterior. Si aprobamos el aborto, estamos en contra de la vida. Porque gracias a que tu mamá decidió tenerte, tú estás aquí. ¿Sí? Si estás en contra, si estás a favor del aborto, tú estás en contra de la vida y deberías de quitarte la vida tú mismo. Es casi como decir que deberías de cualquier persona quitarse la vida o quitarle la vida a cualquier persona. ¿Sí? Entonces, ese es un poco de una falacia ad baculum porque te están arrojando un temor de decir, estás en favor del aborto, estás a favor de que se acabe con cualquier vida sin importar nada. Como un tipo de amenaza, como un tipo de decir, este tipo de ideologías te llevaría a decir que cualquier persona se puede morir, la pueden privar de su vida. Pues no, ocupas construir un argumento más sólido para que sea como tal, ¿sí? Luego tenemos
el ad misericordiam, dentro de los que apelan al sentimiento, que es apelar a la compasión del otro, ¿sí? Ejemplo de este tipo de argumentos. ¿Cómo vamos a condenar a Pedro Pérez si vemos que toda su vida él fue un pobre sufrido, que las circunstancias lo llevaron a delinquir, a robar, pero él viene de una madre abandonada y que lo tuvo que criar solo con sus 8 hermanos? Por lo tanto, no podemos condenar a Pedro Pérez, a Pablo, como había dicho. Entonces, ese es un tipo de decir, apelar a la misericordia, pero tratando de generar este sentimiento, pero sin un argumento atrás. Por último, tenemos la falacia del que quiero agregar al más, ya para cerrar, el hombre de paja, que es crear una imagen incorrecta o caricaturizada de otra persona, ¿sí? Ejemplo de este tipo de situación es decir, no sé, aquel es un beisbolista, nunca va a poder hablar nada de otro deporte, de fútbol, de béisbol. ¿Por qué? Porque él es un fanático completo del béisbol y no puede saber nada de otro deporte, por lo tanto. Es un hombre de paja. O incluso decir, él es un conservador, él es un libertario, él es un izquierdista, es un comunista, es un socialista. Y por lo tanto, todo su papel, toda su idea, todo lo que diga está impregnada de esas tendencias. Eh, por lo tanto lo que está diciendo lo rehuye a esa ideología. Y es falso, es un hombre de paja, ¿sí? Incluso puede llegar a este aspecto tan ridículo de caricaturizar a una persona, ¿sí? De incluso tomar de mofa ciertos aspectos, a llevarlos al ridículo con tal de convencer de que está en lo correcto porque la otra persona lo caricaturiza, está caricaturizada, está en lo incorrecto, está en falso, ¿sí? Más que nada es para convencer, para convencer. Si les interesa más de este tipo de temas, les recomiendo un librazo que es El arte de tener razón, de Schopenhauer. Está súper genial y ahí vienen muchísimas formas de crear estos argumentos y de ganar las discusiones, ¿sí? El arte de tener razón, pues se basa mucho yo quisiera imaginar este grupo de intelectuales de época, y por eso creó Schopenhauer este libro del arte de tener razón, este manual, para ganar las discusiones, para crear argumentos sólidos o mínimo que parezcan sólidos. Y una de las cosas que me encantó de este libro que nos dice Schopenhauer y que parte también del aspecto de la dialéctica, del diálogo, del debate, porque es parte de lo que busca en el arte de tener la razón, el ganar los debates, es que la verdad es algo accesorio, que puede darse o no puede darse. Tanto las personas que están debatiendo no es necesariamente que aunque estén debatiendo ideas opuestas, esas dos ideas incluso opuestas pueden estar ambas en el error. Y la verdad puede ser algo accidental que aparezca, ¿sí? No necesariamente porque yo esté hablando a favor y otra persona esté hablando en contra, ya sea de cualquier tema, la adopción, el aborto, de las demás tendencias, podamos estar en la razón. Puede que ninguno de los dos tenga la razón, puede que la razón esté en un tercero. Y por eso nos dice Schopenhauer que a veces la verdad suele ser algo accesorio, algo que se puede dar accidentalmente dentro de la conversación, dentro del debate, dentro de la misma dialéctica, del diálogo. Dialéctica entendido como diálogo, no como el proceso. Que ya más adelante me gustaría hacer un video del materialismo dialéctico, del marxismo, que ya se los tengo pendientes, ¿sale? Entonces, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, compártanlo y nos vemos para la siguiente.